en la cultura, de Veracruz para el mundo. Y antes de dar paso a Veracruz en la cultura, les recordamos que estamos en redes sociales para que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook Live en Nación Veracruz para que nos busquen ahí, nos pueden ir checando toda la transmisión. También nos pueden checar en nuestro Twitter, @Nación Veracruz, y en nuestra página de internet www.nacionveracruz500.mx, donde hay mucha información. Están los blogs, están artículos, efemérides, todo lo que puedan encontrar de la información de Nación Veracruz, y sobre todo en nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas de esta segunda temporada de Nación Veracruz 500 años y más. Miguel Salvador Rodríguez Azota. Bien, pues hay mucho que conmemorar, más no celebrar. Tenemos que hacer unas reflexiones, mi estimado Jorge, muy delicadas. Creo que este tema no se ha tocado al 100, como debe de ser, al 100%. Creo que una vez que reconciliemos nuestro pasado, podemos, los mexicanos, los veracruzanos, todos juntos, podemos acceder a un mejor futuro. ¿Por qué? Porque, mira, nada más te voy a recordar algo. No sé si ustedes, a ver, Paco Muñoz, cuando leíamos nuestros libros de historia, aquellos que todavía tenían a esta persona de la patria en la portada, que representaba a la patria, esta muchacha morena, y leíamos la historia, a mí sí, no sé ustedes, me llama mucho la atención el que un imperio o una cultura tan grande como la azteca, por decirlo, no es azteca, los tenochtitlas, los que vivían en el centro de lo que ahora es la Ciudad de México, Tenochtitlán, porque eran varios señoríos, de eso después lo aprendí, pero bueno, vamos a decirles aztecas, ¿no? Entonces, que los aztecas habían sido derrotados por casi 500 españoles y los tlaxcaltecas, y venía la imagen de los traidores tlaxcaltecas y todo, pero yo de niño me preguntaba cómo era posible que una gran ciudad como me la presentaban con tantos guerreros hubiera sido derrotada. Ok, bueno, decía yo, pues si tienes un arcabuz, en aquel entonces moderno, pero disparabas nada más un tiro y no te podían caer encima 30, 40. Veías las películas de los japoneses, ¿no? De esto, de la Segunda Guerra Mundial, y veías que casi derrotados ellos se lanzaban en cientos de personas y lograban, y como kamikazes también. Eran, ¿no? Entonces, a mí eso me dolía, la verdad. Me dolía porque no me imaginaba que no éramos capaces, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo, sacas de los libros y te vas a documentos históricos y vas analizando y te percatas de que hace 496 años, 13 de agosto, pero de 1521, pues son derrotadas las fuerzas aztecas cuando es tomado prisionero Cuauhtémoc por parte de los españoles. Pero en todo ese contexto te das cuenta que a la llegada de 1519 de los españoles aquí a las playas de Chalchihuecan, hacen aliados, y lo hacen con los totonacos, las personas que vivían en esta zona, el cacique gordo de Zempoala. Posteriormente se enfrentan precisamente a los tlaxcaltecas y también hacen aliados. Y después te percatas que varios señoríos de alrededor del lago, de este lago de Tenochtitlan, pues también hacen alianza con ellos. Entonces no nada más eran 500, entonces ya llegas a la conclusión que no eran 500 españoles, sino eran más de 500 españoles y miles de aliados naturales, vamos a decirle, de esta estaban zona. Hasta el copete de los aztecas, que les cobraban tributo. Y entonces no eran traidores, ¿te das cuenta? Estaban hartos de que los tenían sometidos. Bueno, pero es así, de esta forma, Jorge y Paco, que podemos llegar a esa conclusión, que es un contexto histórico, que los españoles se sirvieron también de guerra bacteriológica a través de la viruela, que se sirvieron de sus modernas armas, que se sirvieron de sus aliados, y que al final todo eso llevó precisamente a la caída de su olor. De su olor, pues, también. que no, en serio, o sea, llegó un momento que no se podían ni acercar a ellos porque apestaban. Era una cosa terrible, claro, lo que se vivía en México Tenochtitlan, ¿no? O sea, era una cosa pestosísima. Los muertos. Porque los indios eran muy limpios, ¿no?
Y llegaban estos con las armaduras, estos, imagínate, un calor aquí en Veracruz, en agosto, ¿no? Digo, que haber habido muchísimo menos calor, porque pues, no había toda Pues sí, la jungla de asfalto. Pero como bien dices, pero de todos modos, a 25 grados, con toda esa armadura arriba, pues es como si estuvieras adentro de un sartén, ¿no? Entonces luego imagínate esto, que no se bañaban ni nada, pues imagínate el olor que despedían estos hombres, ¿no? Bueno, pero aquí a la conclusión que quiero llegar, amigos que nos escuchan, Jorge y Paco, es que debemos de reconciliar ese pasado, porque estamos precisamente a 500 años de la llegada de los españoles a Chalchihuecan y también en el 2021 a 500 años de la conmemoración de la caída de Tenochtitlan que fue un 13 de agosto. Un 13 de agosto. Y la formación de un nuevo esquema cultural, no una nación, porque dependíamos del rey, pero que de esta manera podemos ver los cambios del Hueytlatoani hacia el señor y después podemos comprender por qué una república no nos encajaba, ¿no? Un presidente 4 años cuando la visión siempre fue de tener a alguien fuerte, un líder, un mesías, alguien... Sí, es que a eso voy. O sea, por eso, ojo, foco rojo. Tenemos que sacarnos todo eso para comprender cuál es la estructura sociocultural e histórica de Y fíjate, nada más para cerrar este punto que comentas, Miguel, viviendo en esta idiosincrasia del sometimiento, ¿no? Porque sería una idiosincrasia de una sociedad sometida por más de 500 años. A la divinidad. Y mucho más allá de los 500 años, sí. En la época prehispánica. Así es. Estamos hablando ya de este sometimiento de todas estas tribus, etnias, culturas, civilizaciones, o como quieras llamar, porque sí tenían un grado ya de civilización. Muchos de ellos no eran ni bárbaros. No eran bárbaros. Nada, al contrario, estaban asentados, sometidos ante los aztecas. Hay nuestra misma lengua y nuestro mismo léxico nos lleva incluso a ese punto. El término mande. Mande usted. Te hablen, ¿no? Mande, señor. Mande, ¿no? Esto a mí me lo dijo y me lo analizó muy bien un filólogo que fue uno de mis mentores cuando tuve la oportunidad de hacer mi maestría en España, filólogo Juan Luis Conde, filólogo de la Universidad Complutense de Madrid. Y decía, es increíble cómo ustedes los mexicanos pueden seguir hablando así y que eso sea un término de sometimiento. No, o sea, dice, en el fondo es un término de sometimiento. Sí. Pero para ustedes es un término de una buena educación. Y no es así. Como tu casa, mi casa. Muchos europeos cuando escuchan, es tu casa, dicen, bueno, si voy a llegar a mi casa. ¿no? Claro, estoy a tus órdenes y todo. Son figuras que son de una cierta cortesía. Pero ¿no? que en el fondo, vienes arrastrando esa idiosincrasia y ese ya... inclinación hacia el ser sometido. Así es. ¿Cuánto tiempo pasó para dejarle de besar la mano al abuelo también? Aquí mi papá, siendo ya adulto, todavía le daba beso en la mano a mi abuelo y no podía tomarse una cerveza delante de él. O sea, y al final todo esto viene precisamente con la figura del patriarcado, del Hueytlatoani, de este rey, Dios, que nos viene lastimando y que hay que, por eso precisamente, cuesta trabajo, pero hay que analizarlo a futuro. Efectivamente. Nació en Veracruz, 500 años y más. Veracruz, puerto y puerta de México. Administración Portuaria Integral de Veracruz. Y ya estamos en Veracruz, puerto y puerta de México, este espacio auspiciado por la Administración Portuaria Integral de Veracruz, que nos abre esta puerta y apoyando todo lo que es la cultura, la historia y toda la difusión también de todos estos aspectos que se van llevando a cabo a través de estos análisis que estamos realizando, pero también de los distintos eventos. Paco Muñoz, cuéntanos a ver sí, cómo en realidad fue afrocaribeño. Fue algo que ni se debería marcar como algo maravilloso, pero sí lo es porque por primera vez está pasando muchas cosas buenas, porque exactamente todos nos estamos juntando para hacer algo, ¿no? Y este mismo programa es un gran conjunto de personas que estamos haciendo algo por la cultura. Y creo que la 21 Festival Afrocaribeño es un ejemplo. Fue encabezado por el gobierno del estado y por el Instituto Veracruzano de Cultura. Y de algún modo se apoyó ahí con el Instituto de Antropología, con Confetur, Confederación Femenina Turística y el ayuntamiento,
a través de Sandra y Turismo. Sandra la Recinto. Sandra Vázquez. Sandra Vázquez. Entonces, de tal manera que se ha hecho un gran trabajo potente, fuerte, interesante, en el cual se hizo un programa de 2 días, muy concreto, pero con el tema de la negritud. Y para eso, bueno, desde la inauguración que estuvo director del IBEC, inaugurando junto con los embajadores de Belice y de Honduras, inició un gran trabajo de colaboración y apoyo en pos de la cultura. En realidad hubo conversatorios, hubo eventos de música, de comida, comimos rice and beans. Qué rico. Bueno, en realidad fue un gran evento en el cual la potencialidad del trabajo fue interesante, desde cine, teatro y todo lo que puede ser danza, música, en una escala mediana, pero muy significativa y muy digna. En el instituto, bueno, pues fue marcado fuertemente el trabajo por una jornada, un conversatorio que se dio en el Auditorio del Caballero Alto de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. Y en realidad aquí estuvo abriendo plaza Fernando Miranda, arqueólogo de los más destacados que tenemos en Veracruz, que es director del Museo de Yanga. Y hasta se trajo un pedazo de la exposición del museo aquí en el recinto. Obviamente desmitificando el asunto de Yanga muy bien, y José Luis González también, un colaborador del director de Cultura de Yanga, desmitificando, analizando elemento por fuentes, y esto nos da una idea de la problemática de los negros, digamos que en Veracruz ya muy tempranamente Yanga como un ejemplo de libertad, ¿no? Nuestro querido Armando Ruiz se lució con una conferencia increíble, estoy exactamente hablando de la libertad de los esclavos, y ya ni te digo la participación interesante de Sebastián Cayetano, que es un beliceño que fue invitado por parte del gobierno de Belice para hablarnos un tanto de la cultura garífuna. Esta cultura de negros haitianos y del Caribe, que cuando llegan en el siglo XIX a Veracruz, a Belice, generan una cultura muy importante que tiene su propio idioma, su propia habla, su propia comida. Y bueno, él ha hecho un diccionario, él es una persona que ha estudiado en Inglaterra y en Canadá, pero que ha aportado una gran cantidad de estudios significativos de la cultura nativa de Belice. Son gente, de veras ha sido un derroche de darnos cuenta que no podemos decir, cuando terminan todos esos eventos y te das cuenta, no podemos decir, es que tu raza es que es la misma, ¿sabes? No podemos, está tan mezclado ya todo, que aunque tú seas blanco, si estás en tu ADN, hay vestigios de toda la cantidad de etnias que han pasado por la historia, y es exactamente esto que nos tomó de las manos, este cuate, nos tomó de las manos a todos, nos hizo cantar una especie de Padre Nuestro, algo así, al bien solamente, y nos hizo de veras emocionarnos a todos conjuntamente. La participación, no quiero dejar de señalar que Sara Sanz, la directora del Museo de San Juan de Ulúa, se lució con todo el equipo de San Juan de Ulúa. Un saludo, porque dejaron el auditorio bellísimo, es un espacio que nos prestaron en el Caballero Alto, bellísimo, cuando quieran vamos. Sí, claro. Ya ni te digo, el departamento de difusión con Pilar Caro. Pilar estuvo al tanto de todo, igual que todo su equipo, para dar servicio y atención a todos los turistas y obviamente a todos los invitados especiales, que en este caso fue el gobierno de Belice y el gobierno de Honduras. De ahí vino un grupo que son de Córdoba. Ella es haitiana, se casó con haitiano y tuvieron hijos en Córdoba. Todos los chavos se visten como haitianos tradicionales, pero tú los oyes hablar que la onda, que el Twitter, o sea, entonces padrísimo, porque son súper negrísimos, pero son mexicanos, y eso es lo que tenemos que ver, que no se trata, ellos son mexicanos como cualquier blanquito, cualquier morenito, cualquier cosa, pero lo importante es comprender que la negritud
forma parte de la historia étnica de México y que a veces no sabemos por desconocimiento que estamos integrados. Así es. Y forma parte de la historia de la humanidad en general. Así es. ¿no? Estamos Uno de hablando nuestros presidentes, Vicente Guerrero. Y creo que ese fue el éxito del Afrocaribe. Hacer quedar ver, marcar. Mira que ha sido 21 veces, pero creo que esta vez fue muy palpable el hecho de que con esta globalización ya no nos andemos con cosas. Creo que hay mucho que tolerar. La tolerancia es algo que hay que aprender. La convivencia. Y creo que este evento nos da un buen ejemplo de lo que se puede hacer con la tolerancia y el amor, el cariño a la vida, ¿no? Aprender y bueno, aprender un saludo, sí. Sobre todo a entender, a respetar y procurar al otro. Sí, Eso es importantísimo. Fíjate que de hecho de eso que estabas hablando, nada más voy a meter algo tantito de si me da tiempo, va, bueno, rapidísimo. Hoy se conmemora, la Iglesia Católica lo marcan como celebración, pero más bien sería una conmemoración del martirio del padre Maximiliano Kolbe. Y esto tiene que ver por cómo te entregas al otro. La historia del padre Kolbe a mí siempre me llamó muchísimo la atención y sobre todo me marcó sobremanera, porque cuando tuve la oportunidad de estar en Auschwitz, allá en Polonia, fuimos a visitar pues lo que es es el museo actualmente, pero fue un campo de concentración terrible, como ustedes bien lo saben. Y el padre Maximiliano Kolbe, él estuvo ahí, se lo llevan, polaco, se lo llevan recluido al campo de concentración, y él lo que hace es que ayuda a muchísimos de los que estaba ahí a que la fueran llevando bien, ¿no? Y entregando su vida completamente a todos, cuando llega incluso al punto donde él entrega su vida por otro de los que estaban dentro, porque tenía 5 hijos y sabía que pues él tenía 5 hijos. Y experimenta una de las peores muertes, que es la muerte por inanición, es decir, que te matan de hambre, te dejan de dar de beber, de tomar. Y eran eran así, ahí adentro, te enseñan, y es como si fueran unos sarcófagos, pero parado, te encerraban, nada más tenías los pies por fuera, no te caías, estabas nada más así, como enterrado vivo, pero parado, y ahí te dejaban, ¿no? Entonces incluso sin poder caerte, y ahí te dejaban a que te murieras. Una de las peores muertes. Lo beatificaron ya al padre Maximiliano Kolbe, y voy a colación con esto porque aquí lo que se marca mucho del padre Maximiliano Kolbe es la entrega hacia los demás, ¿no? Aquí ya déjate incluso el respeto hacia los demás, sino entregar tu vida por el otro y sobre todo por las personas que ni siquiera eran su familia, ¿no? Claro. Eran sus prójimos, ¿no? Entonces creo que es una muy buena visión. Él era padre católico, pero esto ya no tiene que ver ni con el catolicismo ni con ninguna otra religión, tiene que ver con la esencia del ser humano. Sí. Yo quería ver si es posible que saludemos a Sandra Vázquez desde aquí. Claro. La felicitemos a Clara Remes de Libec. Claro. Este equipo maravilloso Patricia Carranza también en el equipo. Creo que no puedo dejar de señalar este apoyo de todos, ¿no? Por supuesto, un abrazo a todas ellas y también una felicitación al delegado del INE. Claro, delegado Esteban Rodríguez Flores, que por cierto nos está checando, nos está viendo seguramente en nuestras redes sociales, exactamente, en Facebook Live, y no se puede dejar a un lado toda la labor que está haciendo el delegado del Centro INA Veracruz, Esteban Rodríguez Flores. Nos vamos porque ahora sí ya nos comimos unos minutillos. Un saludo a Ángel Bertus de Holanda, de Graf. Nieto de Graf, por cierto. De Graf. Ok, perfecto. Saludos a Paco todos. Muñoz, muchísimas gracias, Centro INA Veracruz, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por la atención. Cadena Más Latina, Funda Crover, Centro INA Veracruz y Administración Portuaria Integral de Veracruz presentaron Nación Veracruz, 500 años y más. Hasta la próxima.